Pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de las jornadas el que hayan tenido pues la deferencia de invitarme para compartir con todos vosotros y vosotras mi humilde experiencia de una serie de años en el entorno rural. Creo que lo más interesante de la jornada será que aprendamos todos de todos. Yo voy a hacer pues una pequeña exposición, pero luego me gustaría que intervengamos todos a lo largo del tiempo que tengamos para la ponencia y nos enseñemos cosas. Yo no os voy a contar nada nuevo, que no sepáis, porque la gente que estáis ahí lleváis todos, seguro que años, trabajando en estos temas. Yo, eso sí, desde la ruralidad, o sea, del medio urbano no sé nada. Si algo puedo aportar es desde el territorio rural, que es donde vivo y donde trabajo. Pero yo simplemente lo que he hecho ha sido sistematizar un poco, ordenar un poco las ideas de la experiencia de estos años, y es lo que voy a compartir con todas vosotras y vosotros. Para empezar, quiero ubicaros un poco dónde estoy. Esta foto que sale ahí es un pueblo de la comarca de Sierra de Francia, y ahí es donde están las sedes de las entidades a las que estoy vinculada. La Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña es una entidad que se constituyó en el año 86 como consecuencia de la Ley de Montaña, que salió en el año 82. Imaginaros que ya en aquel momento la propia ley decía que había que crear asociaciones que sirvieran un poco de nexo de unión entre la población y la administración, es decir, que recogiéramos aquellas ideas y aquellos deseos que tuviera la población rural de las zonas de montaña para transmitirlo a las administraciones y que éstas pudieran poner en marcha programas que respondieran a esas necesidades. Aquello que fue todo una ilusión, unas ganas terribles de hacer algo por el medio rural, pues luego, no fue a mucho, ¿no? Tampoco se hicieron grandes cosas, pero lo más importante es que surgió esta organización que ponía el oído y escuchaba a la gente del territorio. También está Asprodes. Asprodes es una entidad que trabaja con las personas con las personas con discapacidad intelectual, que surgió en el medio urbano, concretamente en Salamanca, y que nos encontramos en el camino y nosotros siempre presumimos, no sé si es verdad o está en nuestro imaginario, los de la zona rural, que ruralizamos un poco Asprodes, porque en nuestro territorio también había personas que necesitaban apoyos de entidades como esta, y invitamos a que Asprodes se viniera al territorio e hiciéramos cosas juntos. Entonces ya desde hace mucho tiempo colaboramos, nos relacionamos, nos coordinamos, y creo que estamos haciendo cosas juntos muy interesantes. Y finalmente, deciros que este territorio de los 88 municipios donde estamos ha sido declarada por la UNESCO en el 2006 como Reserva de la Biosfera. ¿Esto qué importancia podía tener? Creo que tiene, y mucha, porque pensar que la figura de la Reserva de la Biosfera no es una figura que tenga una legislación que la regule, es simplemente un título que da la UNESCO agradeciendo a las personas que viven en un territorio la buena convivencia que han tenido con el mismo. Es decir, es un título donde se dice que ha habido un buen equilibrio entre las personas y el entorno. Y zonas como esta nuestra, zonas de montaña, abancaladas, donde el viñedo se ha trabajado en pequeños bancales y tal, imaginaros que esto lo ha hecho el hombre, pero aún así, cuando ha intervenido en el territorio, ha sido capaz de mantener ese buen equilibrio. Entonces, por eso a la gente del territorio se le da un poco este título en compensación a esa buena convivencia. Por eso me parece importante, porque vamos a hablar de personas y vamos a hablar de territorio. Simplemente, la ubicación, si estamos en Salamanca, la provincia, nosotros, el territorio Sierra de Beja, Sierra de Francia, estaría al sur. Deciros que tenemos una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados, con 88 municipios,
110 núcleos de población. Como veis, hay muchos pequeños núcleos, que tienen ayuntamiento, pero bueno, hay algunas pedanías. Actualmente tenemos una población de 36.000 habitantes. Hay una diferencia de 430 entre hombres y mujeres. Hay 430 mujeres más que hombres, pero bueno, esto siempre decimos que la mujer se ha ido del medio rural fundamentalmente. Esto, como veis, es como consecuencia de que somos más longevas, vivimos más tiempo y por eso hay más mujeres y hay más mujeres mayores, ya con edades pues eso, más avanzadas. Béjar, que es el pueblo más grande, tiene 14.000 habitantes, solo uno de 6.000, que es Guijuelo, y 3 de 1.000 habitantes. El resto, como podéis ya observar, son pequeños municipios entre 40, 50 a 250, 300 habitantes. O sea, estamos en un entorno de municipios muy pequeños. Ahora veremos un poco cómo ha sido la evolución. Bueno, esto es una gráfica que es muy representativa y por eso os la quería proyectar. Como veis, bueno, esta era una zona muy poblada, como ha sido todo nuestro territorio, todo el país. Éramos un país fundamentalmente rural y en los últimos 100 años nos hemos invertido, somos fundamentalmente urbanos. A partir del año 1950, veis la caída, como hasta llegar al 2000, que está la gráfica, ha sido una caída considerable, ¿no? Partimos de casi de 80 y pico mil habitantes, de casi 90.000, a los 36 que tenemos actualmente. Esto, que ahora que se habla tanto de la España vaciada, pues parece que es una cosa normal, que surge, que, bueno, pues cuando se estudia un poco cuáles han sido las razones, pues creo que todo esto estaba muy bien organizado y muy bien planificado, ¿no? Pensar que desde los años 50, en el 59, pues hubo, bueno, pues un plan de estabilización donde se empezaron a desarrollar políticas que entraban más en los sectores secundario y terciario, en el sector del desarrollo industrial y en el sector de los servicios. Entonces, zonas pues, como Madrid o el norte, donde hubo un desarrollo industrial, o toda la costa, donde se invirtió dinero pues, para poner en marcha todo el desarrollo turístico. Entonces, claro, pensar que en esos momentos, en el medio rural, en este territorio que es en el que nos estamos centrando, había mucha gente con dificultades incluso de supervivencia, y fue una invitación a decir, bueno, pues vámonos a otros lugares donde vamos a tener trabajo y donde no vamos a pasar tanto frío como trabajando en la agricultura o en la ganadería. Bueno, todo esto evidentemente se ha seguido potenciando durante muchos años con un abandono bastante evidente de hacer, bueno, pues pequeñas inversiones o grandes inversiones en el medio rural, y llegamos a la actualidad, donde nos encontramos una zona totalmente despoblada. Esto es así una foto un poco impactante, ¿no? Para decir, bueno, pues una imagen vale más que 1000 palabras. Podemos ver una foto de una escuela, un colegio en los años 60, donde había 100 niñas, más otros 100 niños, o sea, 200 niños en edad escolar, ¿no? Y pensar que en aquel momento pues era, bueno, de 4 a 14 años. Y esta foto la comparamos con esta otra, que es el mismo colegio, la misma escalinata. Veis que incluso está verde la escalera, o sea, por ahí no trajinan, no suben y bajan los niños y las niñas. Y bueno, pues después de estos 60 años, pues esta es la imagen habitual que nos encontramos en ese entorno rural. Bien, yo creo que si vamos a empezar a analizar un territorio y una población, me parece que, bueno, que es importante que veamos un poco los problemas estructurales que se han generado, porque estos problemas nos van a condicionar toda la dinamización que podamos hacer actualmente con la población. Es decir, el territorio, lo que pasa en el territorio es fundamental. Entonces tenemos que estar atentos qué está sucediendo, qué es lo que se está cociendo en ese territorio, ¿no? Entonces, si hablamos de problemas estructurales, por supuesto tenemos que hablar del despoblamiento, o sea, cómo ha habido una huida masiva durante todos estos años de la población, pues del entorno rural al urbano, fundamentalmente mujeres y jóvenes,
y ahora no solamente somos pocos, sino que somos una población muy envejecida. Por eso tenemos que pensar en otras cosas, que no sea pues solamente la parte de desarrollo laboral, ¿no? Porque tenemos gente que tiene otras necesidades en este momento. Otro gran problema estructural sería, bueno, el tema de la reconversión económica. O sea, llevamos años hablando de esa reconversión, que el medio rural tiene que diversificar su economía y estamos haciendo pruebas y ponemos en marcha inicialmente en el 92 la iniciativa comunitaria LEADER y después programas regionales pensando en que tenemos que diversificar. Y hemos probado un poco de todo, el turismo rural, la artesanía, las pequeñas industrias agroalimentarias. Estamos probando cosas, pero no suficiente como para que el medio rural vuelva a tener un número determinado de personas, porque yo creo que el objetivo fundamental es que tengamos un medio rural vivo, donde viva gente, donde nos encontremos con gente por las calles y donde tengamos los recursos suficientes como para poder vivir dignamente. Lo demás, que puntualmente se llenen los pueblos, bueno, pues es un momento coyuntural que no es suficiente. Otro gran problema ha sido, pues esta es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si somos pocos, pues van desapareciendo los servicios básicos, lo que diríamos los derechos básicos. Entonces, se reducen o se suprimen directamente. Bueno, no vamos a profundizar en esto, pero si os digo la situación, cómo ha cambiado considerablemente en estos 2 últimos años después de la pandemia, pues es bastante trágica. Porque han desaparecido servicios tan básicos como un autobús, como un servicio bancario. Bueno, todo esto se suma a los servicios educativos, sanitarios, culturales. Es decir, bueno, pues la situación es bastante precaria, ¿no? Y junto con todo esto, creo que algo importante y fundamental ha sido un poco la pérdida de identidad de la cultura rural, es decir, la dignidad. Los rurales hemos perdido la dignidad durante todos estos años porque la imagen que se ha vendido del medio rural, bueno, pues correspondía al pasado, ¿no? Era lo anacrónico, lo que ya no molaba, ¿no? Vivir en el medio rural. Y bueno, pues yo creo que ahí ha habido mucha implicación por parte de los medios de comunicación, la televisión, pensar que a partir del año 56, cuando surge la televisión, pues la imagen que se ha dado siempre del medio rural, pues bueno, pues son zonas tristes, olvidadas, donde ya no merece la pena vivir, frente al medio urbano donde estaba pues eso, el futuro, el dinamismo y donde vivía la gente guapa. Todo eso, evidentemente, nos ha influido y todo eso ha hecho que, bueno, pues que nuestra dignidad, que nos sintiéramos acomplejados por por vivir en un entorno rural. Bueno, yo durante estos años, ya un poco en la presentación, pues hemos estado trabajando en programas de desarrollo, en LEADER, programas comunitarios, de intercambio, de comunicarnos con otros contextos, con otros territorios, con situaciones un poco similares, aprender unos de otros. Bueno, pues ahí ahí ha pasado un poco mi trayectoria laboral. Yo he sido pues de las locas, que junto con alguna otra loca y algún otro loco, pues hemos pensado que quedarnos en el medio rural que merecía la pena y era un reto y bueno, pues ahí hemos estado haciendo lo que hemos podido, sabiendo que esto ha sido poco y desde luego no suficiente para conseguir el objetivo que era reinvertir un poco la situación, ¿no? Es decir, que la gente volviera al entorno rural, que nos volviéramos a ilusionar con las cosas que podríamos hacer en estos lugares. Pero bueno, hemos intentado, algunas cosas han salido bien, pero desde luego no solamente no hemos recuperado población, sino que hemos seguido perdiendo población. Bien, y después de todo esto, vamos a entrar un poco en materia con respecto a lo que sería el título de las jornadas, ¿no? El tema de la dinamización, ¿no? La dinamización, yo digo, desde mi humilde punto de vista, como proceso necesario en los proyectos sociales. Es decir, solamente podemos llegar
a conseguir cosas si hay una implicación de la gente, si estamos dinámicos, con ganas y sobre todo si nos ilusiona, ¿no? Nos ilusiona lo que estamos haciendo. Bueno, pues esto un poco lo he dividido en 5 puntos, es lo que sería el concepto de dinamización, la trilogía de la dinamización, elementos claves en el proceso de dinamización, los dinamizadores. Si hablamos de dinamización, bueno, pero ya veremos que antes esta figura no era necesaria porque todos estábamos mucho más dinamizados. Ahora, bueno, parece que si no hay alguien que nos esté animando, pues nos cuesta. Y bueno, pues finalmente poner un poco los retos de las zonas rurales. Bien, si hablamos de dinamización y un poco del concepto, decimos que dinamización sería imprimir rapidez e intensidad en un proceso. Es decir, dinamización es imprimir todo eso en un proceso. Entonces, partimos de que no es una actividad, no es un objetivo, dinamizar es un proceso. Y como tal, bueno, pues no sabemos cuándo va a terminar, ni cómo, ni cuándo, ni cómo. Yo incluso diría que tiene que ser un proceso abierto, un proceso donde, bueno, pues todo fluya. Pensar, el mejor ejemplo sería el campo. El campo es un lugar abierto, ¿no? Donde no hay puertas, donde todos podemos entrar y salir con libertad. Tiene que ser un proceso inclusivo, no excluir, sino todo lo contrario, incluir a todo aquel que quiera y tenga interés en participar. Comprensible. El tema comprensible me parece muy interesante porque solo aquello que entendemos llegamos a querer. Solo aquello que somos capaces de razonar y saber cosas nos lleva a implicarnos en ello. Entonces, tenemos que saber por qué, o sea, comprender cómo y por qué hacemos ese proceso. Y, por supuesto, participativo. Si no participamos en él, si no nos implicamos en él, pues no vamos a quererlo, ¿no? Y por eso he hecho un poco lo que sería la trilogía de la dinamización social. Cuando estudiábamos, si recordáis, las figuras geométricas, el triángulo, siempre nos decían que los vértices se señalaban con letras mayúsculas. Pues por eso yo he puesto un poco los 3 elementos que me parecen fundamentales en la dinamización, lo he puesto en los vértices, es decir, como letras mayúsculas. Y creo que estos 3 elementos, por supuesto, las personas, fundamental, si no hay personas el proceso no existe, el territorio es clave y ahora veremos por qué, porque cada territorio tiene su identidad y en cada territorio tendremos que intervenir de una determinada manera, pero esa intervención está totalmente condicionada al territorio. Y finalmente creo que forma parte de esta trilogía las ideas. No estoy hablando de proyectos, eso es otra cosa, estoy hablando de ideas. Si no tenemos ideas, si no fluyen las ideas, no sabemos hacia dónde vamos, no vamos a poder dinamizar nada. Bueno, pues partiendo un poco de estos 3 pilares, las personas, el territorio y las ideas, vamos a hablar un poco de ello. Mirad, yo he puesto aquí una frase, digo quizá, a lo mejor no es así, ¿no? Pero desde mi percepción digo que quizá el olvido que hemos proyectado sobre el mundo rural ahora nos obliga a reinventarnos. Y digo que nos obliga a reinventarnos porque la participación social siempre formó parte de la vida cotidiana en el medio rural. Es decir, no teníamos que dinamizarnos porque ya lo estábamos, no teníamos que motivarnos porque ya lo estábamos. En esos años donde fluía, donde había un medio rural vivo, donde había una transmisión cultural de padres a hijos, donde convivían 3 generaciones como mínimo, se transmitían verbal o simplemente por observación los conocimientos y las sabidurías. Cuando eso existía, la gente estaba dinamizada. Hay una serie, os traigo una serie de pequeñas cosas que se hacían en el entorno rural y que eran la dinamización en sí. No había técnicos por allí correteando, había acciones, trabajar a huebra,
Por ejemplo, en determinados territorios trabajar a huebra significa trabajar de forma conjunta, trabajar todos para todos. Esto bueno, es un concepto que fundamentalmente yo creo que se utiliza en la zona de Palencia, pero ir a caminos en nuestro territorio pues es algo, es quizá un sinónimo, es decir, ir a caminos donde los caminos que todos transitamos, que están en el pueblo, nos juntamos y los arreglamos conjuntamente. O apoyo de buena vecindad. Yo cuando le pregunto a las mujeres de los pueblos donde estoy, le digo, ¿y eso de apoyo de buena vecindad? Y me dicen, pues por ejemplo, echar el agua al puchero. Cuando nos íbamos a la viña, le decíamos a la vecina que entrara en casa, que habíamos dejado el puchero en la lumbre y que le echara agua para que no se nos quemara la comida. Pues esas eran relaciones de buena vecindad, o cuídame al niño, o si vas a buscar el pan, me traes el pan. La limpieza de calles. Yo aún recuerdo en mi infancia cuando las mujeres salían cada mañana a la calle y barrían la calle, barrían el barrio. Algo que se ha perdido. Yo ahora voy por los pueblos y si el ayuntamiento no contrata a una persona que barra las calles, pues las calles se quedan sin barrer. El corretajero. En nuestro territorio había una figura que era el corretajero que era un poco servía de intermediario en aquello que tenía la gente que vender y los compradores cuando venían al pueblo a comprar. Todo. Si había vino, se vendía vino, si había trigo, se vendía trigo, si había ternero, se vendía ternero. Imaginaros qué interesante que todo el mundo tuviera la posibilidad de poder vender aquello que producía. Porque ahora, bueno, pues yo voy por los pueblos y el que tiene algo lo vende individualmente y si puede incluso que no se entere el vecino porque si no me lo pueden pagar hasta más barato. Bueno, pues había organizaciones solidarias, ¿no? Que ayudaban a que todo el mundo pudiera, porque si yo vivo bien, si los demás viven bien, yo también voy a vivir bien. En los seranos, ¿no? Cuando la gente, los seranos eran las tertulias nocturnas, cuando la gente en verano salía a la calle, los vecinos se relacionaban, comentaban, hablaban, o en invierno lo hacían en torno a la lumbre y siempre comiendo algo dependiendo de la época, pues si eran nueces, o eran uvas, o eran castañas. Es decir, bueno, no tenía que ir nadie a decirle juntaros, como ahora que vamos a organizarnos a las 5 de la tarde en el salón del ayuntamiento a ver si está caliente, a ver si está en buenas condiciones. No, todo eso fluía y formaba parte pues, de la vida diaria y cotidiana. Las bromas, la gente se reunía en las bodegas y merendaba junto y compartían pues, la fiesta, el vino, la comida. Bien, visitas a enfermos, cuando alguien estaba enfermo, pues bueno, ante situaciones de carencia, pues todo el mundo solidariamente aportaba algo para superar esa enfermedad. En fin, había unas dinámicas de cooperación y de dinamización en cada uno de los pueblos, como que ahora hay gente mayor que cuando le preguntas, pero tú has ido a cualquiera de los pueblos que está a 20 o 30 o 40 kilómetros ¿del tuyo has ido alguna vez? Pues no, pues la verdad es que nunca he ido porque no he tenido esa necesidad. Tenían en su propio municipio todo aquello que necesitaban y bueno, pues la dinamización estaba servida, ¿no? En cambio, bueno, pues desgraciadamente esto se ha perdido y ahora pues tenemos que pensar cómo crear dinámicas que nos hagan movernos. El territorio. Si hablamos del territorio, el territorio es un espacio geográfico y siempre tenemos que tener una delimitación geográfica porque si no, no sabríamos dónde actuar. Eso es importante, pero no es solamente eso, no es solamente un soporte físico. Un territorio es mucho más, es la existencia de recursos naturales importantes. En función de estos recursos naturales se determina la economía de un lugar, se determina cómo vive la gente. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo una pequeña actividad que es sacando a los niños del colegio a conocer las pequeñas iniciativas que nutren económicamente a su familia, de donde come ese niño, decir, mira, pues porque hay una quesería en el pueblo, porque hay una bodega o porque hay una almazara, todo esto es lo que de alguna manera nos ayuda a poder permanecer aquí y bueno, que tú puedas ir al colegio y que tú puedas vivir en este entorno.
Bien, pues es importante saber qué recursos naturales tenemos, pero también el territorio tiene una identidad histórica y cultural, de dónde venimos, quiénes somos, por qué, en nuestro territorio, quién nos repobló en su momento, en los siglos XII, XIII, cuando se repobló aquel territorio de gente del norte, de cántabros, de asturianos, de franceses. Bueno, somos de una determinada manera porque pues esta gente era de una determinada manera, ¿no? Las relaciones sociales e institucionales que tiene un territorio, eso es fundamental, o las formas de producción. Todo esto hace que tengamos territorios únicos e irrepetibles, cada territorio tenga su propia identidad y todo esto es una construcción social. O sea, por eso el territorio es tan importante y no nos podemos separar de él, porque lo que allí sucede afecta en una dinamización y porque la gente es de una determinada manera por pertenecer a un territorio. Pensar que no es lo mismo una zona seca, una zona húmeda, una zona de montaña, una zona de llano, una zona de vino. En nuestro territorio que hay vino siempre decimos que somos más alegres porque de vez en cuando nos bebemos una copa de vino. Pues eso también es importante, qué producimos y qué consumimos. Y bueno, lo de las ideas que os decía antes, pues es obvio. Luego ya veremos cómo las encajamos, cómo las organizamos, pero lo que está claro es que tienen que fluir sueños, ilusiones, ganas de hacer cosas y bueno, ponernos en marcha. Si no fluye eso, a veces decimos, es mejor tengamos ideas y luego ya buscaremos los recursos. Pues sí, estamos un poco en esa dinámica. Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a dejar que fluyan las ideas y luego buscamos recursos para poder desarrollarlas. Bien, pues creo que esos tres pilares son los fundamentales en todo proceso de dinamización y que tenemos que tener en cuenta para poner en marcha cualquier idea, ¿no? Cualquier actividad. Y he puesto aquí un poco lo que yo considero que son elementos claves en un proceso de dinamización y he puesto 6 aspectos esenciales. Pueden ser muchos más y podemos hablar de ellos y pueden surgir más, pero bueno, he querido un poco destacar estos 6. Creo que tiene que tener pues, el enfoque territorial, que os he dicho antes, me parece clave y sería, pues lo define muy bien la frase bajar al territorio. Vamos a bajar al territorio y vamos a meternos en él, ¿no? El enfoque ascendente, el que todo surja, luego veremos, porque algunas de las, a mí me han ayudado algunas mujeres a organizar todo esto y me decían, pues eso, lo de, es que no nos dejan decir lo que queremos, nosotras queremos determinadas cosas, muchas veces nos traen cosas que no responden a nuestras necesidades, pues creo que es fundamental este enfoque ascendente de abajo arriba, ¿no? El partenariado, esta palabra también así un poco rara, ¿no? Pues decimos, bueno, pues que haya ahí diálogo, negociación, donde, bueno, digamos que todos los actores del territorio vayamos de una manera conjunta y coordinada. Eso nos lleva pues, a un enfoque integrador, donde todo el mundo tenga cabida, cada uno puede tener su punto de vista, cada uno puede tener su visión y eso enriquece siempre los procesos, entonces es importante que tengamos siempre en mente todo esto. La red y la cooperación, o sea, crear redes. Las redes creo que son fundamentales, todos aprendemos de todo, nos transmitimos información, nos transmitimos conocimientos. Parece un poco así tópico, ¿no? Es que estamos todo el día con las redes, pero cuando realmente las redes funcionan y nos comunicamos y nos ayudamos, todo fluye mucho mejor y podemos hacer las cosas mejor, porque siempre ha habido alguien, no inventamos nada, pero siempre ha habido alguien que se ha adelantado, que ha hecho cosas antes que nosotros y que nos puede transmitir las ideas. Y, por supuesto, la gestión de proximidad. Es decir, el que tengamos autonomía a la hora de pensar y decidir. Luego nos pueden dar más o menos recursos, pero que nos dejen un poco pensar qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Entonces, bueno, pues esta autonomía creo que también es importante que la gente cuando participa en un proceso sepa que lo que se dice, lo que esa persona dice, bueno, pues se va a escuchar y se va a tener en cuenta.
Bien, y como os he comentado antes, que la dinamización que antes era normal en los pueblos, ahora de alguna manera la tenemos que provocar. Entonces, por ahí andamos técnicos y técnicas que empezamos a decir, bueno, vamos a hacer una actividad, vamos a dinamizar el territorio, vamos a animar a la gente que participe en este proyecto que puede ser muy interesante para ellos. Bueno, un poco la figura esta del dinamizador, ¿no? Entonces, yo, basado un poco en mi experiencia, he sacado una serie de aspectos que quizás sería importante que tengamos en cuenta cuando estamos dinamizando a unas personas y un territorio. Pienso que es importante pues eso, tener en cuenta la identidad de la población, su esencia, eso es obvio, ¿no? También la imagen y la percepción que las personas tienen de sí mismas, o sea, ser observadores y ver un poco qué imagen tiene. Pensar en lo que decíamos al principio, ¿no? Esa imagen de decir, bueno, nosotros somos ya los últimos, los que quedamos en el medio rural, los que bueno, ya tenemos poca importancia, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que detectarlo y tenemos que diagnosticar qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que piensa la gente de sí misma. La comunicación me parece fundamental, el lenguaje, los localismos. ¿Cuántas veces no nos hemos reído de las palabras que utilizaban las personas que vivían en un pueblo? ¿Y cuántas veces no hemos ido al diccionario y esas palabras realmente existían y se han dejado de utilizar? Ellos tienen un número de palabras que utilizan en su día a día que superan con creces a lo que ahora tiene mucha mucha gente joven. Y en cambio, ¿cuántas veces nos hemos reído de esas expresiones que no entendíamos y que pensábamos que estaban, pues eso, que eran anacrónicas y que ya no estaban fuera del diccionario? Si yo, por ejemplo, os digo la palabra condurar, ¿sabéis qué significa la palabra condurar? Bueno, pues la palabra condurar es una palabra que se utiliza mucho que dice, voy a ir consumiendo, pero moderadamente. Imaginaros qué frase tan larga, consumir moderadamente para cuando vengan mis hijos, por ejemplo. Pues con decir estoy condurando es que estoy consumiendo algo, pero despacito, porque quiero que me dure para cuando vengan mis hijos. Bien, esa palabra o muchas otras, ¿no? Comulgo, ¿sabéis qué significa comulgo? O retentar, o frases como me he escarrullado un pie. Si yo os digo que no he podido venir porque me he escarrullado un pie, que me lo dice muchas veces la gente, pues es porque, bueno, pues se ha hecho daño en un pie, ¿no? Es decir, hay muchas palabras que no tenemos por qué conocer, pero sí tenemos que escuchar y preguntar. ¿Y esto qué significa? Porque forman parte de su vocabulario y porque son importantes. Imaginaros, por el contrario, las palabrejas que nosotros utilizamos. Cuando hablamos, pues imaginaros los técnicos, ¿no? Biomasa. O sea, cuando hablamos de biomasa y nos dirigimos a la gente con esa palabra, pues biomasa es la leña que toda la vida han quemado ellos, pero si hablamos de leña nos van a entender, si hablamos de biomasa, pues bueno, a lo mejor ahora con el tiempo nos acaban entendiendo, pero no es fácil. O cuando hablamos de objetivos operativos, por ejemplo, imaginaros que estamos hablando con ellos, vamos a conseguir un objetivo operativo. Bueno, pues creo que es fácil decir, pues bueno, dónde queremos ir, dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta. Es decir, la comunicación es un elemento fundamental y que tenemos que tener en cuenta como dinamizadores. Si no nos entendemos, no podemos ir juntos, no podemos caminar juntos hacia un proyecto. Debemos conocer sus intereses y deseos, aquello que le importa. Esto también lo estamos diciendo con los proyectos que estamos desarrollando a gusto en mi casa. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué ilusiones tiene la gente? ¿Qué desea la gente? Pues esto no solamente tienen que llegar a tener 80 años para que se lo preguntemos, sino que tiene que formar parte de los procesos normales de dinamización. Establecer relaciones horizontales, de normalidad, de tú a tú, de confianza. Somos iguales, estamos en el mismo lugar, deseamos lo mismo, pues tenemos que tener esas relaciones de igualdad. Que eso a su vez genera pues eso, en unas relaciones de credibilidad y confianza,
que es fundamental. No significa que tengamos que ser amigos del alma y que tengamos que estar todos los días juntos, pero sí tenemos que tener relaciones amables con las personas con las que estamos trabajando y viviendo, ¿no? Conocer y respetar la cultura del lugar, fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, o sea, no tengamos complejo, hablar de igualdad, de feminismo. Feminismo es un concepto que lo hemos utilizado mal. Parece que, bueno, que las mujeres queremos invertir ahora un poco la situación y ser dominantes, y no es verdad. Queremos que haya relaciones de igualdad. Entonces, desde ese punto de vista, como dinamizadores, tenemos que tener en cuenta esos criterios también, ¿no?, de feminismo. Bueno, marcar objetivos que podamos lograr, que tengamos también resultados, que la gente vea que todo este esfuerzo ha acabado en algo. No podemos bueno, pues pensar en cosas que nunca se acaban, que no podemos valorar. Crear estructuras un poco organizativas, un grupo, una dinámica, pues del tipo que sea, dependiendo de bueno, pues qué queremos entre todas. Nos juntamos de vez en cuando, creamos un grupo de WhatsApp, qué estructura vamos a tener, qué metodología de trabajo va a ser la mejor para bueno, pues para conseguir esos objetivos, ¿no? Y conocer y definir los recursos que tenemos en el entorno, que seguimos insistiendo, tanto materiales, humanos, etcétera. Y bueno, pues eso, lo de fomentar la buena relación, la empatía con el otro, ponerte en el lugar del otro, por qué hoy estás más alegre, por qué hoy estás más triste. Bueno, yo sé que todo esto es teoría y que a veces pues todos perdemos un poco ese buen hacer y no estamos tan agradables, pero pensar que son conceptos que debemos de tener en cuenta, porque solamente cuando se generan climas de buenas relaciones, de confianza y de igualdad, pueden salir adelante esas pequeñas transformaciones que queremos hacer. Nos gustaría que fueran muchas más, pero bueno, al menos se están consiguiendo pequeñas cosas, ¿no? Os decía que bueno, yo hablaba con un grupo de mujeres un día y le decía, voy a participar en una jornada donde voy a contar un poco qué hacemos en el territorio desde hace años y tal. Decidme que os gustaría que dijera algo. Y claro, pensar que cuando dinamizamos, cuando trabajamos con la gente, también estamos de alguna manera despertando y provocando el pensamiento crítico. También respondemos a estímulos de cosas que no nos gustan y entonces hablamos de ellas y hacemos una crítica, ¿no? Entonces ellas me decían, pues estaría bien que dijeras algunas cosas que no nos gustan y sobre todo que no nos gustan cuando se inician procesos de dinamización que nos vienen dados, que ni siquiera hemos participado y ni siquiera hemos demandado, ¿no? Entonces nos decía, ellas me decían, la falta de continuidad, nos dan y nos quitan. ¿Cuántos proyectos no llegan al medio rural porque tenemos una subvención? Entonces lo desarrollamos durante unos meses, pero luego nos vamos porque bueno, pues acaban los recursos y evidentemente la cosa no da para más, ¿no? Entonces ellos lo ven como algo de decir, bueno, en un momento nos utilizan y en un momento ya no somos necesarios, ¿no? A destiempo. A veces nos pasamos años reivindicando algo, pidiendo algo, necesitamos el servicio de un autobús y esto no llega nunca y cuando llega ya no hay gente. Es decir, bueno, todo llega un poco tarde, por lo menos esa es la sensación que allí teníamos cuando estábamos elaborando esta diapositiva, ¿no? Nos miden por el número. Todo es, somos muchos, tenemos escuela, la ratio no llega a lo que está establecido por la administración, no la tenemos, aunque los niños estén en un edificio con una construcción impresionante, con buena calefacción, que se ha puesto en los últimos años, han cambiado las ventanas, las puertas, da igual, somos pocos y nos vamos a otro municipio, ¿no? Nunca nos preguntan, decían ellas, no saben si nos gusta un proyecto o no nos gusta, está establecido, hay dinero, nos llega en el mes de enero todos los años o no nos llega todos los años, de vez en cuando, pero no se nos pregunta qué queremos o qué deseamos. El tema de los servicios básicos, el derecho a esos servicios básicos es un dolor en el medio rural, es una queja permanente. La gente dice, no podemos vivir aquí,
hemos animado que se fueran nuestros hijos, nos hemos quedado solos, somos mayores, ahora lo que nos interesa son precisamente programas que nos apoyen, que nos ayuden a seguir viviendo en nuestra casa y en nuestro entorno, pero aquí no queda nadie porque nos estamos quedando sin aquellos servicios, sin aquellos derechos mínimos que hacen de nosotros que tengamos una vida digna. Y esto significa que no importamos a nadie, que da igual, que no, sabiendo incluso lo importante que es nuestra tarea en el entorno rural, porque somos los que producimos comida, los que producimos aire, los que mantenemos los bosques para que haya oxígeno, los que producimos prácticamente el 100% de la energía, donde se ponen los molinos, donde están los pantanos. O sea, somos territorio que produce cosas importantes y fundamentales, básicas e imprescindibles para la vida, como es el oxígeno o la comida, y en cambio, bueno, pues se nos valora poco o nada. Pues bien, este tipo de cosas que bueno, surgen cuando se dinamiza y cuando estamos poniéndole a la gente el micrófono para que pueda hablar. Entonces, creo que es importante porque solamente conociendo lo que la gente necesita podemos dar respuesta a esos deseos. Bien, y ya casi para ir terminando, queríamos pues también, siguiendo con esta dinámica, decir, a ver, ¿qué queréis que digamos? ¿No? Pues que la dinamización es uno de los muchos retos que tienen las zonas rurales, pero tienen muchos más. O sea, las zonas rurales en estos momentos, a pesar de ser pocos y mayores y sentir esa pena de que bueno, pues no son pueblos vivos donde correteen los niños y tal, todavía decimos que hay que reforzar la cultura y la identidad del territorio, hay que preservar los recursos naturales, o sea, somos todavía... queremos cuidar aquello que todavía nos queda y nos indigna mucho cuando vienen al medio rural y nos montan una macrogranja o nos ponen ahí en el monte que tenemos al lado, que siempre ha sido bueno, pues, el lugar que todos hemos admirado y en la cumbre nos ponen ahí un monstruo de un molino de viento, es decir, bueno, todas esas cosas que a veces nos molestan pero que no nos preguntan, ¿no? Otro reto es que en el medio rural tiene que haber iniciativas económicas generadoras de empleo. No nos podemos quedar si no tenemos una manera de sobrevivir, si no podemos obtener los recursos mínimos para poder vivir con dignidad. Cuando este país se está desarrollando desde el punto de vista digital, la brecha del medio rural es impresionante. O sea, donde ya la velocidad es alucinante en muchas de las ciudades y donde se habla del teletrabajo, pues en el medio rural vamos a pedal, ¿no? No estamos ahí los últimos para este tema, no podemos hacer teletrabajo, que era otra de las posibles diversificaciones que se podía hacer en el medio rural, gente, y durante unos años hemos pensado en ello, gente que pueda hacer un trabajo, que lo pueda desarrollar desde un entorno rural porque hace teletrabajo a través de las nuevas tecnologías, pero es que no es posible si no somos capaces de poner una buena conexión. ¿Qué más da que nos gastemos un dinero en comprarnos un buen equipo, un buen ordenador, si no tenemos una buena conexión para que la gente pueda trabajar desde su casa? Bien, pues esta brecha digital también es uno de los retos que queremos que sea una brecha que se supere. Realmente que haya políticas que nos lleven a un equilibrio de población. O sea, estamos en un país donde las concentraciones en puntos determinados, estratégicos, económica y políticamente, son impresionantes. O sea, Madrid, la costa, frente a un territorio rural absolutamente abandonado y despoblado. Entonces, si no se hacen políticas que distribuyan a la gente en el territorio y que tengamos pueblos donde contamos eso, pues con los servicios básicos para poder vivir, pues va a ser muy complicado que sobrevivamos, ¿no? Entonces, por eso lo de buscar esos equilibrios de población y también combinar armónicamente
conocimientos tradicionales y conocimientos técnicos. Las personas mayores, la última generación que queda en el medio rural, conserva todavía una inteligencia y unos conocimientos de supervivencia en el entorno fundamentales. Fundamentales, cómo se puede sobrevivir, cómo se puede regar un huerto, cómo se pueden canalizar determinadas iniciativas en el entorno rural para sobrevivir. Es decir, son genialidades que esta generación tiene y que van a desaparecer y que nos vamos a quedar sin unos conocimientos fundamentales. Entonces, ¿por qué no hacemos programas que de alguna manera nos lleven a esa convivencia, utilizando todo el conocimiento tradicional con nuevas maneras y nuevas formas de hacer las cosas? Y bueno, pues de todo esto seguro que pueden salir resultados interesantes. Bien, pues estos serían un poco algunos de los retos que nosotras cuando nos juntamos y cuando trabajamos y cuando pensamos cosas, pues nos parece que serían importantes para mantener ese medio rural vivo, ¿no? Que también es una frase que durante mucho tiempo pues hemos puesto un poco ahí no sé si de moda o por lo menos si en las redes sociales hemos hablado de eso, de que queremos un medio rural donde haya vida, ¿no? Porque si no, no merece la pena. Y ya para terminar, bueno, pues hacerlo con un pequeño poema de León Felipe. Sabéis que bueno, León Felipe era zamorano, pero estuvo durante un tiempo en un pueblo de nuestro territorio, de nuestra comarca, en Sequeros, y ahora hay un pequeño teatro que se ha restaurado y donde bueno, pues vamos de vez en cuando a ver obras de teatro, y este teatro ha puesto su nombre, ¿no? El de León Felipe. León Felipe era un poeta del mundo, o sea, él decía que él se sentía bien en cualquier sitio, precisamente no era un ejemplo de alguien que estaba muy enraizado en un lugar, pero en cambio yo creo que aquí dice cosas bueno, pues, que marcan un poco todo lo que os he dicho, ¿no? Porque dice, ¿quién ha dicho que esta no es la hora? Sí, esta es la hora. Esta es la hora de trasbordar las consignas poéticas eternas, de trasvasar de un cuenco a otro cuenco las genuinas esencias de los pueblos, con vinos de otras cepas y de otros lagares, con vinos del norte y del sur. Nos tenemos que mezclar, tenemos que trabajar juntos, porque si ya es difícil conseguir cosas si lo hacemos juntos, imaginaros si lo hacemos de forma separada. Entonces, aprendamos juntos y luchemos juntos por eso, por conseguir un medio rural vivo para todos y todas. Gracias.